Buenos días, mi nombre es Andrés Crespo. Voy a presentar la clase número 5 de estas prácticas docentes del segundo cuatrimestre del año 2020 que estamos presentando de manera virtual. Corresponden al tercer año de la escuela secundaria número 24. El curso está a cargo de la profesora Mónica Fernández. Continuamos con el desarrollo de, de la unidad 4, historia de la Argentina moderna, una historia de contrastes. En este caso, continuando con el desarrollo de los temas que abarcan desde el año 1852 hasta el año 1862, vamos a trabajar como tema principal la violencia y el consenso en la construcción del Estado Nacional, eh, desarrollando de qué manera se dio la integración territorial luego de una década de disidencia porteña y cómo fue el triunfo de los liberales y las propuestas de desarrollo para el país que se enfrentan a partir de ese momento, como para que los alumnos puedan ir previendo el desarrollo de las clases posteriores, en donde se hará más énfasis en la consolidación, en la construcción del Estado Nacional. Así que vamos a trabajar el liberalismo, el poder central, y tratar de identificar los actores políticos que presentan las distintas opciones para organizar el país. La clase, como siempre, está planteada para que dure 2 horas. Eh, en el primer tema, que va a durar unos 30 minutos en la apertura, se va a desarrollar la actividad que tiene que ver con la proyección de un video que va a ayudar a introducir el tema para responder a la situación problemática que se plantea, que va a ser de guía de la clase y que corresponde a cuáles son las propuestas que se debaten sobre la organización y el desarrollo del país luego de la batalla de Pavón. Este es un video del canal Encuentro, en el que se presentan el año 1862 como un año clave, y en el que se desarrollan las complejidades políticas al principio y al fin del video, y durante el video, que dura unos 10 minutos, eh, se desarrolla también las formas de sociabilidad, la economía, un poco el contexto internacional, pero de lo que nos sirve del video son los primeros 3 minutos y el final, aunque es interesante verlo todo ya que es corto y nos pinta un gran panorama. Eh, Se propone una guía para el visionado, para que de manera general los alumnos puedan observar cuál es el conflicto político que recorre todo el video, y que registren los mecanismos que utiliza el gobierno nacional para imponer su voluntad política en el resto del territorio. Ahí se va a solicitar que luego de la observación registren en sus carpetas la, la información solicitada en la pregunta anterior. Esto nos va a llevar más o menos una media hora, y para el desarrollo, que pretendemos que dure 45 minutos, ya vamos a trabajar con algunos textos realizados por el docente en base a la bibliografía, y con alguna cita de un texto, en este caso del, del libro de Hilda Sábato, que toma el periodo 1852-1890 y que nos sirve para poner en claro cuáles eran los conflictos que se desarrollaban entre las dos principales fuerzas políticas de ese momento para organizar el país. Eh, en la primera cita y el texto que armé deja en claro cuáles son las posturas liberales y federales,
principalmente en sus discordancias y en sus disidencias. Es un texto bastante llano en donde se proponen las 4 o 5 disidencias principales que tienen los liberales y los federales. Y el segundo texto, que es la cita textual de Hilda Sábato, resulta interesante para poder comparar porque ya vemos que si bien ambos grupos tienen distintas posturas y conservan algunas características que desarrollaron durante todo el siglo XIX, se puede ver la coincidencia a partir de la sanción de la Constitución sobre, por ejemplo, el desarrollo del país, la libertad de expresión, la industria, el desarrollo de los ferrocarriles, y está bueno para contrastar porque donde se cree siempre que entre liberales y federales hay disidencias, las coincidencias también eran bastante importantes. Bueno, ahí acá harán la lectura, ¿sí? Hay 2 imágenes para trabajar. Una es un daguerrotipo del Techo Peñalosa, que se ve bastante nítido. Y otro es un retrato del general Mitre como principales exponentes que elegí en este caso para que vean los líderes o algunos de los líderes, tanto federales como liberales. Se pide una breve descripción del relato de las imágenes, perdón, teniendo en cuenta cómo vestían, qué armas portaban, cuál es el paisaje que los está rodeando y la expresión en su rostro. Además de hacer esa breve descripción, vamos a trabajar con algunas preguntas que los alumnos van a tener que ir respondiendo en forma oral, se irán registrando en el pizarrón, pero también siempre el soporte en la carpeta es importante porque van a servir para desarrollar las actividades finales. Acá las preguntas que yo le planteo para ir recuperando el contenido de los textos es que ubiquen qué relación de continuidad pueden establecer entre los movimientos federales del periodo y los conflictos que marcaron el periodo de las autonomías provinciales, sobre todo para recuperar los contenidos de la primera parte de las unidades anteriores, ¿sí? Y para resaltar qué características continuaron y cuáles no en el caso de los líderes federales. Y la otra pregunta ya es un poco más general y tiene que ver con cómo si se pudieron resolver los conflictos entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación en ese momento, una vez unificado el territorio, y si se resolvieron en la actualidad, ¿sí? Ahí los alumnos se les solicita luego que identifiquen la idea general de los textos para compararlas, teniendo en cuenta 2 preguntas que son qué diferencias hay entre los textos, cuáles son las ideas que sostienen y cómo interpretan ellos mismos la relación entre los liberales y los federales. El docente ahí va a ir anotando las respuestas de los alumnos en el pizarrón para que luego podamos armar un cuadro. El cuadro que pongo acá es a modo de ejemplo. La idea es que a raíz de los comentarios que vayan haciendo los alumnos, los conceptos principales los podamos ir armando en conjunto y ver de qué manera ellos capturan e incorporan los conceptos que sobrevuelan en la idea de los 2 textos, ¿sí? Y poder ir armándolos para que quede claro las posturas liberales y las posturas federales y que también se pueda ver cuáles son sus coincidencias. Bueno, en la etapa final, ¿sí? Que se propone para que dure unos 45 minutos, lo que trabajaremos acá son 2 artículos de la actualidad en donde se queda claro que la problemática de la federalización del país es un tema irresuelto. Me gusta trabajar siempre con artículos de la actualidad y con 2 temas claves que son el económico y en este caso el del transporte y la distribución de
de las oportunidades. Hay un texto del coloquio de ideas en donde participan los gobernadores y hacen un especial pedido a la federalización, a la distribución de las oportunidades. Y en el otro caso es un artículo de una revista, pero que también tiene unas semanas y que lo que propone es, y lo que deja claro es que el desarrollo de los puertos, de las vías férreas y de las vías de transporte sigue siendo un problema que está irresuelto hace ya por lo menos 150 años, dice el autor, y que está en el origen de la planificación, que se remonta al periodo histórico que estamos trabajando. Como actividad final, se propone que una vez que hayamos desarrollado las actividades anteriores y tengamos anotado el cuadro en las carpetas, las ideas en el pizarrón y la discusión de los dos artículos que se dieron en la última etapa de la clase, se va a proponer una actividad como para jugar un poco, y la propuesta es que supongan que tienen la posibilidad de hacer un viaje en el tiempo. Hay una casa en la ciudad en donde hay puertas que comunican a los distintos años a los que se puede retroceder, y el docente en este caso va a proponer una misión a los alumnos, que es que se trasladen a los días posteriores a la batalla de Pavón y puedan entrevistarse con los líderes federales y los líderes liberales, y llevarle unas recomendaciones para que la organización nacional sea mucho mejor y se eviten los problemas en el futuro. Ahí hay una pregunta central, que es qué advertencias y sobre qué temas les harían, y ahí deben tener en cuenta los problemas que van a enfrentar para organizar el país y los problemas que el país tiene en la actualidad, sobre todo recuperando los artículos periodísticos, y también obviamente que utilicen los textos que ofreció el docente y el texto de Hilda Sábato. Eh, los argumentos que van a exponer los alumnos se van a ir anotando también en el pizarrón para armar en conjunto un manifiesto político que los alumnos también van a anotar en sus carpetas, y la actividad de cierre propone recuperar los contenidos de toda la clase. Los criterios de evaluación, bueno, en este caso la creatividad y la imaginación, la argumentación para el debate que siempre se supone que hay cuando los alumnos se exponen verbalmente, la construcción de conceptos y la apropiación de conceptos claves y la ubicación espacio-temporal. Los instrumentos que vamos a utilizar va a ser el debate, el registro de información en la carpeta, la producción escrita de rearticulación y elaboración final. La bibliografía va a ser el material que el docente les entregó, más el video y los artículos periodísticos y las imágenes. Y el docente, por último, utiliza la bibliografía que ya está explicitada y que debido al periodo es más o menos la habitual. Se agrega en este caso un texto específico sobre Mitre, como una semblanza del líder federal, del líder liberal, y un texto de James Scooby que trabaja la consolidación de la nacionalidad argentina.